George tomó fotos de su Airbnb frente a la playa para tranquilizar a su novia desconfiada, Benny, de que realmente estaba solo en su viaje de negocios. Cuando recibió la foto del dormitorio, Benny hizo zoom casualmente para admirar la vista al océano, hasta que notó algo asomándose debajo de la cama. El mechón de pelo largo y oscuro le heló la sangre. La relación entre George y Benny había estado en terreno inestable durante semanas. Lo que comenzó como desacuerdos ocasionales se había convertido en frecuentes discusiones, dejándolos a ambos emocionalmente agotados. Su conexión, antes fuerte, ahora estaba cargada de tensión. Cuando George anunció que su empresa lo enviaba a un viaje de negocios a un pueblo costero, Benny inmediatamente sugirió acompañarlo. Podrían convertirlo en unas mini vacaciones, una oportunidad para reconectar lejos de su entorno habitual. George, sin embargo, se negó. Explicó que esto era estrictamente profesional, con reuniones consecutivas. La empresa Beamonieresa había organizado todo, y llevar a alguien más no era apropiado. Su tono fue firme, sin dejar espacio para negociación. Benny no tomó bien el rechazo. Otra acalorada discusión estalló entre ellos. En el fondo, una semilla de duda había echado raíces en su mente. ¿Por qué George estaba tan decidido a ir solo? ¿Había alguien más? El pensamiento la atormentaba constantemente. La mañana de la partida de George fue tensa. Su despedida fue breve y fría, un marcado contraste con los cálidos abrazos que una vez compartieron. Mientras el taxi de George se alejaba, Benny se quedó en la ventana, preguntándose si esta distancia los rompería completamente. Después de un largo viaje al pueblo costero, George finalmente llegó a su destino. La empresa había organizado el alojamiento a través de Airbnb, una elección que lo sorprendió, ya que normalmente reservaban habitaciones de hotel estándar. Su sorpresa se convirtió en aprecio cuando vio la propiedad. El Airbnb frente a la playa era impresionante. La arquitectura moderna se mezclaba con el entorno natural. En el interior la decoración era minimalista pero lujosa. Líneas limpias y tonos neutros, con ocasionales toques de azul que reflejaban el mar exterior. George recorrió la casa admirando su belleza. El dormitorio era lo más destacado. Una cama king size frente al océano prometía vistas del amanecer directamente desde bajo las sábanas. De pie, en este hermoso espacio, George sintió una ola de arrepentimiento. Quizás debería haber invitado a Benny después de todo. Este lugar era perfecto para reconectar, para recordar por qué se enamoraron. Con este pensamiento en mente, George sacó su teléfono para darle a Benny un recorrido virtual, para mostrarle lo que se estaba perdiendo, pero también para extender una rama de olivo. Comenzó a tomarse selfies en cada habitación, capturando los mejores ángulos y características. George revisó las fotos y las adjuntó a un mensaje de texto, añadiendo: ¿ves? Solo estoy yo aquí. Te extraño. Su pulgar se detuvo momentáneamente sobre el botón de enviar antes de enviar el mensaje y dejar su teléfono a un lado para desempacar. De vuelta en casa, Benny escuchó el ping de la notificación. Había estado en el sofá, sus pensamientos ocupados en la insistencia de George de viajar solo. La visión de su nombre en la pantalla desencadenó una mezcla de emociones: ira, anhelo, sospecha, amor. Después de dudar, abrió el mensaje. Las fotos se cargaron una a una, revelando el hermoso Airbnb. Benny desplazó las imágenes nuevamente, con más cuidado esta vez. Luego llegó a la foto del dormitorio. A primera vista, era tan impresionante como el resto. Espacioso, elegante, con impresionantes vistas al océano. Pero mientras hacía zoom para ver mejor los detalles, algo llamó su atención cerca de la cama. Una pequeña forma oscura que se asomaba por debajo del marco de la cama. Benny entrecerró los ojos, ampliando aún más. Lo que vio hizo que su cuerpo se helara. Allí, parcialmente visible debajo de la cama, había mechones de pelo largo y oscuro, demasiado largo para ser de George, inconfundiblemente de una mujer.
Sus manos temblaron mientras asimilaba las implicaciones. Sus peores temores parecían confirmados. George no estaba solo. La traición fue profunda. La validación de sus sospechas no ofrecía consuelo, solo una nauseabunda sensación de haber tenido razón. Con dedos temblorosos, Benny llamó al número de George. Cuando él contestó, sonando alegre, su voz salió en un áspero susurro. Le informó que había alguien debajo de su cama. Sabía que no estaba solo. George se rió, desdeñoso y ligeramente exasperado. Le aseguró que estaba siendo ridícula, pero Benny no se echaba atrás. Inmediatamente envió la imagen ampliada, marcando el mechón oscuro con un círculo rojo. Cuando llegó la imagen, el estómago de George dio un vuelco. Efectivamente, había algo visible bajo la cama, algo que no había notado, algo que absolutamente no debería estar allí. Una fría ola de miedo lo invadió al darse cuenta de que Benny podría tener razón, pero no de la manera que ella pensaba. Alguien podría estar escondido bajo su cama. El pensamiento era aterrador. George susurró a Benny que necesitaba revisar. Su corazón latía con fuerza mientras lentamente, a regañadientes, se agachaba al suelo y miraba debajo. El rostro de una mujer le devolvió la mirada. Ojos abiertos, expresión congelada, inconfundiblemente sin vida. George retrocedió horrorizado, arrastrándose hacia atrás hasta que su espalda golpeó la pared. Parecía tener unos 20 años, con pelo largo y oscuro esparcido alrededor de su pálido rostro. No había heridas visibles, solo la terrible quietud de la muerte. Con manos temblorosas, George agarró su teléfono y le dijo a Benny lo que había encontrado. La revelación la dejó sin palabras, sus acusaciones anteriores olvidadas ante este horrible descubrimiento. George dijo que necesitaba llamar a la policía inmediatamente, pero la respuesta de Benny lo sorprendió. Ella le instó a esperar y pensar bien las cosas. Acababa de registrarse. Si llamaba a la policía ahora, inmediatamente sospecharían de él, un extranjero, solo, con una mujer muerta en su habitación. Parecía increíblemente sospechoso. Llamar a la policía era claramente lo correcto, pero ¿y si Benny tenía razón sobre que lo culparían? Durante toda la noche, permanecieron al teléfono, discutiendo opciones. Por la mañana, exhausto pero con la mente clara, George había tomado su decisión. No podía dejar a la mujer allí. No solo era legalmente incorrecto, era moralmente inaceptable. Pasara lo que pasara con él, necesitaba reportar lo que había encontrado. Con Benny aún en línea, George contactó a la administración de la propiedad. Explicó la situación tan calmadamente como fue posible, aunque su voz temblaba. La administración reaccionó inmediatamente, enviando personal de seguridad en minutos. Las siguientes horas pasaron como un borrón. La policía invadió el Airbnb. A pesar de la explicación de George sobre cómo descubrió el cuerpo, la policía lo detuvo para interrogarlo. La barrera del idioma solo complicó las cosas. La empresa de George organizó un abogado, pero las perspectivas parecían sombrías. Los interrogatorios fueron implacables. Le quitaron su pasaporte, su teléfono, y le aconsejaron no salir de la ciudad. Durante 3 días angustiantes, George permaneció en el limbo, sin ser acusado formalmente, pero claramente, el principal sospechoso. Benny estaba frenética en casa, contactando a la embajada y acercándose a cualquiera que pudiera ayudar. Entonces, inesperadamente, la investigación dio un giro. Elena, una empleada de Airbnb que había estado de baja por enfermedad, regresó al trabajo y proporcionó información crucial. Confirmó haber registrado a una joven en la propiedad varios días antes. Cuando la policía solicitó las grabaciones de seguridad, la administración admitió que las cámaras habían estado funcionando mal durante semanas. Esto planteó dudas sobre sus protocolos de seguridad, pero también eliminó posibles pruebas contra George. La autopsia reveló la causa de la muerte: un severo ataque de asma. No había signos de violencia. Cuando las autoridades publicaron una fotografía de la joven en línea, una pareja la identificó como su hija, Melissa Chen,
quien había estado desaparecida durante días. La verdad salió a la luz. Melissa había huido de casa después de una discusión con sus padres. En su prisa, había olvidado su inhalador de emergencia, fatal para alguien con asma severa. Cuando el personal de limpieza llegó antes del check-in de George, Melissa se había escondido bajo la cama, no queriendo ser descubierta, quedándose allí ilegalmente. Mientras se escondía, sufrió un ataque de asma. Incapaz de alcanzar su inhalador y demasiado débil para pedir ayuda, murió, sola, silenciosa e invisible. Los padres de Melissa agradecieron a George por asegurar que su hija fuera encontrada. George fue absuelto de toda sospecha y libre para volver a casa. Aunque legalmente exonerado, el impacto emocional persistió. George todavía despierta de pesadillas sobre lo que descubrió. Se mudó a un hotel después del descubrimiento. En cuanto a Benny, nunca más duda de la fidelidad de George. La experiencia los acercó, sanando su ruptura. ¿Qué harías si descubrieras algo siniestro en un alquiler vacacional? ¿Llamarías inmediatamente a las autoridades? ¿O el miedo a ser acusado injustamente te haría dudar?